Diálogos del pensamiento. ¿Qué puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y no solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa? Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy buenas tardes, bienvenidas a una emisión más de Diálogos del Pensamiento. En esta ocasión, hoy, estaremos dándole continuidad y cierre a la charla que iniciamos la semana anterior con nuestro amigo y compañero Jaime Tamayo a propósito de los primeros 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Antes de iniciar con nuestro programa, con esta charla, quiero agradecer a quienes hacen posible esta emisión. En la parte de producción tenemos a Fabián Robles, a Almendra Orozco y Luz Cuellar. Aquí a mi lado, mi amigo y compañero Igor Israel González. Igor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Ramón. Un placer estar de nuevo en esta cabina y en una excelente compañía. Y hablando de cabina, tenemos en controles a Juan José Hernández. Gracias, Juan José. Pues, ¿qué te parece si presentamos a quien ya es de casa para darle inicio a este programa? Sí, pues le damos de nuevo la bienvenida al doctor Jaime Tamayo. Él es doctor en Ciencias Sociales por parte de nuestra Casa de Estudios. Además es investigador del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales y su línea de investigación tiene que ver con el Estado, el sistema político y los movimientos sociales en México y en Europa. Y hoy nos acompaña para darle cierre pues a esta diada en la que estamos platicando acerca de los primeros 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos de nuevo, querido Jaime. No, pues un gusto de estar aquí de nuevo con ustedes. Realmente me place mucho estar en este programa. Bienvenido de nuevo, Jaime. ¿Qué les parece, Jaime y Igor, si comenzamos con nuestra puerta de entrada, con nuestra editorial? Ideograma. El pasado 10 de marzo se cumplieron los primeros 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y las opiniones a favor y en contra que circulan en distintos medios han estado a la orden del día. Ante esto, bien valdría la pena reconocer que, en principio, una periodización tan corta resulta insuficiente para hacer una evaluación de cualquier posible desempeño gubernamental. No obstante, sí constituye un buen indicador que ofrece pistas acerca del estilo que se tiene para gobernar. De modo que revisar lo hecho hasta ahora por las autoridades entrantes permite tanto arrojar luz en torno a los aspectos y prioridades que orientan las decisiones políticas, como vislumbrar los trazos generales que adopta el rumbo que pueden tomar los destinos de la nación. Así, desde ya, es posible poner de relieve, en primer lugar, un conjunto de políticas públicas que, por lo menos en el papel, muestran algo parecido a un espíritu redistributivo y de austeridad, distinto al que se enfatizaba en administraciones anteriores. Parece que dichas políticas apuestan por la mejora de las precarias condiciones de vida en las que se despliega buena parte de la población en nuestro país. Desde luego, lo anterior no ha estado libre de conflictos y confrontaciones fuertes, por ejemplo, con algunos sectores de la sociedad civil y con una débil y dispersa oposición. Por otra parte, también hay que decir que estos 100 días del nuevo gobierno han estado caracterizados tanto por una conspicua presencia mediática como por una tendencia al control centralizado de la información. Estos aspectos, sin duda, muestran ciertas rupturas y algunas continuidades con las épocas más oscuras de regímenes pasados. Los sitúan entre la demagogia y la transformación radical. Como cuando un día se decreta el fin de la política neoliberal en el país y al otro se departe con los epítomes más preclaros del capitalismo. Ante esto, ¿qué puede esperarse en los próximos meses de esta gestión que todavía está en sus inicios? Pues esta es la editorial y habrá que recordar que la semana pasada en el diálogo que tuvimos con Jaime hacíamos una especie de recuento general del significado de la llegada pues de Andrés Manuel López Obrador a la
la presidencia de la República. Habíamos dicho en aquellos términos que 100 días en realidad era insuficiente, era un periodo insuficiente, casi arbitrario incluso para hacer una evaluación como tal de un desempeño gubernamental, pero creo que sí nos podría arrojar ya una serie de elementos para perfilar un estilo de gobernar, una especie de textura que adquiere el régimen. Entonces nos quedamos con el compromiso de aterrizar un poco esa perspectiva, ese diálogo que tuvimos la semana pasada y platicar acerca de aspectos mucho más específicos, ¿no? A mí me gustaría que nos comentaras, Jaime, con respecto a 3 dimensiones particulares que creo que es donde puede revisarse el estilo de gobernar y el posible rumbo del país si es que esto fuera tal, con respecto a estos 100 días. Y me refiero a qué cambios observas y qué evaluación posible puedes hacer en las esferas económica, política, o primero política, económica y social. ¿Qué nos cuentas específicamente sobre estos ámbitos? Bueno, mira, insistiendo en la idea que se ha venido señalando de que esto solamente es un bosquejo muy inicial de lo que puede ser, pero me parece que en este caso sí tenemos indicadores, digamos, que nos permiten ver de alguna manera hacia dónde va. A decir, yo podría decir incluso que el gobierno de López Obrador es un gobierno que lleva prisa. Uh-huh. Y me parece muy importante que él mismo haya rechazado este ruido que estaba metiendo la derecha muy fuerte, del que López Obrador estaba preparando su reelección, cuando él se compromete a no reelegirse, ¿sí? Se compromete a algo que es innecesario porque está en la Constitución. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cualquier iniciativa que presenta López Obrador, como crece su popularidad, se pone en una situación que lo digamos, convierte en una figura con un gran liderazgo, a pesar de que se le trate de golpear por ese lado, pues entonces se utiliza para decir es que está preparando su reelección. En el caso concreto, hablando de los cambios políticos importantes, me parece muy importante, es una profundización realmente de la democracia, el que vaya a haber ya legalmente establecida la cuestión de la revocación de mandato. No la payasada que hay aquí en Jalisco de la ratificación de mandato, aunque también está la revocación, porque esa la metió Aristóteles, pero implica una solicitud por una cantidad de ciudadanos, etcétera. En el caso de la ratificación, pues es algo que ni siquiera tiene mucha claridad ni nada. Pero en el caso de la revocación de mandato sí implica que se pone a disposición del ciudadano la posibilidad de ratificar la continuación o de revocarle el mandato al presidente en este caso. De tal manera que es un avance importante, sí, similar a Venezuela. Pues Venezuela fue considerada por el Centro Carter el más serio de los institutos de vigilancia electoral, como la democracia más avanzada del mundo en su momento, ¿no? Que la están despedazando desde fuera es otra cuestión. Pero esto no tiene nada que ver con chavismo, es un avance de la democracia, es un impacto político que no se está evaluando porque lo taparon precisamente con el discurso de que con eso estaba anunciando su reelección, porque pues se iba a presentar a elección a la mitad del sexenio junto con los diputados. Bueno, pues eso creo que es bastante sano, ¿no? Así como llega en el contexto de la elección del Congreso, diputados y senadores y presidente, bueno, pues también tiene la posibilidad de irse en la renovación. Si la gente ya no lo quiere, pues votará para que se vaya, y si lo quiere, pero con un Congreso que le sirva de contrapeso, pues votará por un Congreso opositor y a él lo dejará. Pero la opción es para la sociedad en todo caso, para los ciudadanos, ¿no? Claro. Me parece que es un punto muy importante que no se está evaluando, que no está valorando, que se perdió de vista con el argumento de la derecha de que era para reelegirse, y que él trató de componer precisamente con este compromiso, esta firma de que no se va a reelegir, ¿sí? Que, como digo, pareciera redundante porque está en la Constitución y no hay ninguna iniciativa que tienda a la reelección, ¿sí? Si en algún momento, además, habría que decirlo, la sociedad mexicana, el conjunto de los mexicanos quisieran que hubiera reelección, pues así como se decidió que puede haber elección de diputados y senadores en una sociedad donde la democracia estuviera plenamente consolidada, donde ya es delito electoral que intervengan las autoridades, incluido el presidente, y puede ir a la cárcel por eso y ser destituido si interviene en el proceso electoral, pues entonces podría haber reelección sin problema. El problema es cuando la reelección se da
Se impone, ¿no? O impuesta con el poder del Estado. Claro. El problema es no solo la reelección, sino cuando se impone al sucesor, como lo hizo Fox con el caso de Calderón, o como lo hizo Miguel de la Madrid con Salinas. Sí, ¿no? exactamente. Ese es el gran problema. A mí que no me vengan con este cuentito de la reelección los priistas, cuando durante 70 años estuvieron imponiendo sus candidatos, y los panistas, cuando la primera vez que ganan la elección en una democracia coja, ciega y tuerta, si tú quieres, pero finalmente la primera democracia electoral que teníamos, en la siguiente elección el presidente interviene descarada y abiertamente para imponer a su candidato. Entonces, lo importante no es si hay reelección o no, sino si hay elecciones auténticas o no. Exacto. Y creo que se está avanzando a las elecciones auténticas con ese otro elemento que señalaba, que volviendo pues al tema político, que es el desafuero del presidente, ya no solo por los delitos de alta traición a la patria o delitos graves, que es muy difícil de definir porque no está especificado ahí, cuando ya se incorpora claramente, por ejemplo, los delitos de carácter electoral. Entonces, en este caso sí estamos ayudando a avanzar hacia una plena democracia, al menos en términos electorales. Me parece que ese es un elemento también importante que hay que considerar y que se está haciendo en los primeros 100 días, ¿sí? Son reformas muy importantes. Entonces, ¿por qué digo es un gobierno que lleva prisa? Porque estamos viendo reformas de gran impacto en menos de 4 meses, y pues si hay el compromiso y hay la idea de que no se va a reelegir, aunque como yo digo, si se reeligiera por una decisión del pueblo mexicano, de la sociedad mexicana, pues no veo por qué no pudiera. Lo hacen los gringos, lo hacen los gobiernos parlamentarios, son indefinidamente reelectos, que además tienen jefes de Estado muchas veces que no son ni siquiera electos, que son los monarcas, como en España, y los primeros ministros, llámese presidente, aunque es un primer ministro en España o en otros países claramente denominados primer ministros, o canciller como en Alemania, pues pueden estar toda la vida si su partido sigue ganando y ellos lo siguen presidiendo, y nadie les cuestiona ni les señala eso, ¿no? Pero bueno, efectivamente, digo, estas reformas están haciéndose con mucha rapidez porque yo pienso que sí hay la voluntad de López Obrador de retirarse a los 6 años. Y por tanto tiene que hacer las reformas de manera rápida, porque no va a hacerlas a lo largo de 12 años, sino de 6 años. En ese sentido, me parece que políticamente tenemos esta vertiente, digamos, importante ya, que apunta a una consolidación democrática en esos dos sentidos. Una profundización con la revocación de mandato, una consolidación con acciones como el delito electoral, incluso para destituir al presidente. Que eso, bueno, pues Fox hubiera ido a la cárcel, por ejemplo, claro, con sus intervenciones. El propio tribunal lo señaló, pero dijo, bueno, no hay una sanción y no está claro que eso haya decidido la votación, cuando, bueno, una intervención presidencial yo creo que es más que suficiente para decidir la elección, y además en ese momento también junto con los empresarios. Pero bueno, sobre todo cuando el margen es muy pequeño, ¿no? Como en ese caso, que fue de menos de medio punto. Cuando la diferencia es de más del doble, pues por más fraude que quisieran hacer, no lo podían hacer, que es lo que sucedió en la última elección. Lo cual no quiere decir que no hubo intentos. Ahora está saliendo a la luz toda la obra sucia, la guerra negra sucia, que se hizo para tratar de impedir. Lo acaba de publicar en un libro Tatiana Cloutier, ¿no? Que pone y desenmascara a personajes desde el sacrosanto liberal de Enrique Krause hasta, por supuesto, toda la mafia de los grandes, y mafia en el sentido, no como le dice López Obrador, sino en el sentido estricto de palabra mafia, de estos súper grandes empresarios agrupados en una célula, digámoslo así, que prácticamente domina la economía del país. Fíjate, Jaime, Ramón, a mí me llama la atención algo que dices antes. Tenemos que irnos a nuestro primer corte, pero me llama la atención algo que dijiste no encontraba yo cómo acomodarlo, pero creo que tú lo pusiste de manera muy adecuada. Dijiste, este gobierno tiene prisa. Y en ese sentido, me gustaría plantearte la pregunta, y si quieres la contestamos al regreso. ¿No te parece que esa prisa tiene una especie de doble filo? Es decir, el gobierno actual necesita echar a andar las reformas para, digamos, por lo menos tener las bases para un modelo distinto de país, ¿no? Para un proyecto de nación distinto de país. A mí me da la impresión de que muchas veces esa prisa ha obligado a digamos, lanzar la estrategia y luego
tender a recular. Exacto. Y eso no sé, me parece que le resta cierta fuerza a algunas de las propuestas. Pero si quieres lo platicamos al regreso, ¿vale? Claro. ¿Nos vamos al primer corte? Diálogos del Pensamiento. El espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Parafraseando. A pesar del alto porcentaje de aprobación del actual presidente de México, si algo ha afectado a su imagen en fechas recientes es el recorte en los subsidios para las organizaciones de la sociedad civil, siendo las estancias infantiles las más afectadas, y las cuales se han convertido en bandera de sus opositores para hacer críticas a su gobierno. Esta polémica decisión se basó en que un 70% de las estancias presentaban irregularidades. La corrupción y el mal uso de los recursos en ellas había desembocado en cobros extras a los padres, falta de capacitación que se traducía en malos tratos o negligencia del personal hacia los niños, instalaciones riesgosas que funcionaban sin permisos gracias al soborno de supervisores, por mencionar solo algunas de las anomalías encontradas y que justificaron la medida del presidente, sacrificando, por decirlo de alguna manera, al otro 30% de las estancias infantiles que funcionaban con regularidad, y colocando en una situación difícil a las madres trabajadoras que dependen de estos programas. Argumento más férreamente defendido por agrupaciones feministas y usado para criticar la resolución de López Obrador. Ahora, estos recursos serán entregados directamente a las personas, eliminando de esta forma a los intermediarios. Sin embargo, habrá que observar atentamente las repercusiones que pueda tener esta estrategia en sus diferentes niveles, particularmente para quienes se ven afectados de manera directa por las consecuencias de esta disposición. Bien, pues estamos de regreso en Diálogos del Pensamiento en este buen sábado. Dejamos sobre la mesa, antes de irnos al corte, una pregunta que tenía que ver con un señalamiento que hacía Jaime con respecto al apresuramiento en el que parece estar este gobierno, y que yo señalaba que pues puede tener una especie de doble filo, ¿no? Por una parte, es cierto que sienta las bases de un proyecto de nación a futuro, no incluso transeccional, no necesariamente en términos de reelección, sino de posibilidad a futuro como tal, pero ese apresuramiento también implica un riesgo de digamos, tomar decisiones apresuradas que después tienen que ser corregidas, y eso, desde mi punto de vista, le resta cierta fuerza a estas estrategias. ¿Por qué piensas tú, Jaime? ¿Qué nos cuentas al respecto? Mira, efectivamente se toman decisiones rápidas. Obviamente esto pues parte de una visión previa, no llegó de la nada ni de... no son ocurrencias, como también luego se quiere decir, pero sí son decisiones que en algunos casos no han sido o comunicadas adecuadamente o valoradas de manera suficiente, o se tiene un buen diagnóstico, como es el caso que se señala de las estancias, pero la salida no es la más adecuada. Pero yo te diría, hay un asunto, cuando llega a la presidencia se encuentran que es mucho más grave la cuestión de la corrupción en la cuestión del petróleo, de la gasolina en particular, pero el petróleo en general, en Pemex y las filiales y toda esta cuestión en la que están implicadas incluso grupos o sectores que pueden estar cercanos a expresidentes, ¿no? Es decir, es algo que venía desde la cúpula. En el caso del petróleo, la acción que se tomó, que en un primer momento lo que se quiso criticar mucho por algunos sectores, o todo de la derecha por supuesto, de la llamada lucha contra el huachicol, y que provocó cierto desabasto en algún momento, pues realmente tuvo un gran éxito no solo mediático, pero también mediático, y eso obligó a que, por ejemplo, el gobernador de Jalisco, que quiso encabezar la oposición contra esto, terminara pues muy mal, y la figura de López Obrador creciendo. Pero la verdad es que quedó evidenciado el nivel de descomposición que se estaba viviendo en este país en esa materia. Y ahora además los estudios que han trascendido sobre la capacidad de producción de las refinerías mexicanas, que están por debajo del 50% todas, pero algunas hasta el 4% de su capacidad, lo cual nos habla del nivel de corrupción para importar gasolina, ¿sí? Y además, entonces, pero lo digo como nota de pie de página porque leí una nota que están terriblemente burocratizadas, mientras los países nórdicos
hacen algo, procesos de refinamiento, por ejemplo, de combustible, con 6 personas, aquí se necesitan 120 para hacer la misma tarea. Claro, ahí entra en todo este nivel de corrupción. Por ejemplo, ¿cómo se le pagó al sindicato corrupto de Pemex que colaborara en el proceso de desnacionalización del petróleo, que es lo que hizo Peña Nieto por instrucciones de la señora Hillary Clinton, con un proyecto que le envió la señora Hillary Clinton? Bueno, pues le pagan permitiéndole todas las barbaridades que se ven hasta en las redes, ¿no? Donde la manera en que disfrutan de los recursos públicos, claro, desde la familia de este propio dirigente, Romero de Champs, que esperemos que cualquier día esté ahí en la cárcel, mientras que a Elvester Gordillo, una líder corrupta también, asesina, ¿verdad? Pues se le lleva a la cárcel no por eso, sino porque se opuso a la reforma de Peña Nieto en materia educativa, ¿no? Entonces, bueno, en el caso del petróleo, pues es gravísimo lo que pasa. Y entonces la acción que tomó López Obrador le funcionó, y además puso en evidencia los vínculos de una serie de figuras políticas de primer nivel, ¿no? Entonces, esa medida que pudiera haber sido vista como apresurada, pues funcionó bien. En el caso de las estancias, creo que el problema está más atrás. Sí, hay dos cuestiones. Hay una falta de comunicación que no dejó que la población se enterara de los niveles de corrupción y de abuso que se estaban dando en las estancias privadas, ¿sí? Y que afectaba a una cantidad que rondaba alrededor de 2,000, ¿no? Estancias que son las que al final fueron eliminadas porque, digamos, del subsidio que tenían, las estancias ahí quedan. Los padres de familia podrían contratarlas. Pero el problema es que la salida quizás no fue la más adecuada. En mi opinión fue inadecuada. ¿Por qué? Porque se buscó combatir la corrupción por la vía de la relación individual entre casi podríamos decir la Presidencia de la República y el usuario. Un modelo muy similar al que se planteaba el PAN, por ejemplo, ¿sí? Que para acabar con el corporativismo supuestamente, pues claro, desconocían prácticamente sindicatos, organizaciones sociales, etcétera, y el trato es directamente con el individuo, y esto es una visión demasiado individualista que me parece que no abona a una política social más compleja y más completa. ¿Qué implicaría, en mi opinión, lo que había que haber hecho? Primero, dejar a salvo las estancias que estaban actuando correctamente. Segundo, expropiar las otras para mantener el servicio, ¿sí? Y no dárselas a los padres para que la puedan usar en los hijos, pagando estancias, o en la borrachera del papá, claro, o con abuelitos que pues no tienen ni la formación psicológica, digamos, en términos de psicólogos o de educadores, etcétera. Y bueno, pues realmente me parece que esa no es la mejor solución. Es decir, el problema ahí estuvo por un lado en la solución, pero por otro lado también en la comunicación. Me parece que el problema en ese sentido va más allá. Algo que no se ha abordado mucho, pero que creo que no se está manejando bien, es para acabar la corrupción, por ejemplo, en el acceso a los recursos públicos para los campesinos, también se recurrió a este modelo. Claro. ¿Sí? Y bueno, sí, hay muchos intermediarios y que abusan y que usan los recursos públicos de los campesinos para su propio beneficio, pero también las organizaciones campesinas, que es lo que permite que se den proyectos más amplios, que se den luchas para mejores condiciones de los campesinos, pues quedaron excluidas. Y la relación se da directa con cada uno de los campesinos. Esto me parece que no es muy funcional. Los procesos sociales requieren de la organización de las clases sociales, claro, subalternas, ¿no? Lo mismo decíamos, bueno, al parecer en el caso de los sindicatos esto no hay esta actitud. Ahí por el contrario vemos una actitud, lo señalábamos un poco la ocasión anterior, de permitir que se recupere el derecho de los trabajadores a la organización y a la lucha sindical, y el mejor ejemplo son las huelgas. Y yo señalaba cómo en la historia, Obregón, Cárdenas, Echeverría, las luchas de los sindicatos, las huelgas, etcétera, muestran un avance finalmente también en las conquistas. Los gobiernos en los que más huelgas hay son los gobiernos que mejor condiciones van a tener los trabajadores en su momento. Los gobiernos que menos huelgas hay, no es porque hay buenas condiciones, es porque hay represión, como fue con este gerente que puso los Estados Unidos aquí en México, Peña Nieto, y los gobiernos panistas. Bueno, pues realmente el salario se fue para los suelos, se acabó los contratos colectivos, etcétera. Entonces es muy importante la lucha sindical. En este terreno, afortunadamente, la política de López Obrador sí parece tener una visión mucho más
comprometida con un modelo social más complejo, ¿no? Más antineoliberal, mientras que el otro pudiera corresponder incluso todavía al modelo neoliberal, la relación indirecta con el individuo, porque también hay que recordar que el modelo neoliberal sí contempla políticas llamadas de bienestar. Ahí estaba el Progresa y en su momento Solidaridad y todo esto. Son políticas que son políticas para aberraciones del mercado, ¿no? Paliativos para evitar una crisis que pudiera reventar en una revolución, ¿no? Entonces eso el Banco Mundial lo planteó desde un principio, incluso se llamaban ya desde entonces Solidaridad y se extendieron por toda África, no fue ningún invento de Salinas, ¿no? Pero acá lo que se requiere es que precisamente sean las organizaciones o los trabajadores y los campesinos organizados los que puedan plantear sus reivindicaciones y a través de estos generar el acceso a los recursos. Un gobierno federal con prisas, Jaime, Igor, y también nosotros. La semana pasada nos quejábamos de que la hora nos quedó cortita y parece que hoy, a media hora de programa, estamos urgidos por darle tratamiento a todos los puntos de los que vamos a hablar. Vamos a un corte, vamos a recordarles a quienes nos escuchan, Igor, para que se comuniquen con nosotros, 31 34 22 22, extensiones 12801, 12803 y... Nuestro paquete acostumbrado de libros de ciencias sociales, también anótense ahí en la página de Diálogos del Pensamiento en Facebook para concursar por este buen bonche de libros producidos en nuestra casa universitaria. Entonces nos vamos al corte y regresamos. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Parafraseando. Minimizar la importancia de cuestionamientos cuando parten de una mujer y evadir preguntas a manera de condescendencia, lisonja, juegos de palabras fáciles e incluso, en una ocasión, un beso a una periodista, fue motivo en 2018, cuando ya se había declarado ganador de la contienda electoral, para que Andrés Manuel López Obrador fuera denunciado por la organización Comunicación e Información de la Mujer AC, la Red Nacional de Periodistas y Periodistas de a pie. Es así como se ha puesto atención sobre el riesgo de que el nuevo gobierno amoroso inhiba amorosamente la crítica y el debate público de la prensa y medios de comunicación ante preguntas inquisitivas, opiniones, críticas e investigaciones periodísticas sobre las actividades de su administración, desacreditándolos, calificándolos como mentirosos, conservadores o fifís, en lugar de con argumentos. De esta forma se corre el riesgo de que este tipo de discursos aumente un ambiente ya de por sí hostil para los periodistas en el país, a sabiendas de que las actividades que realiza, no solo él, sino quien ostenta un cargo público, pueden y deben estar expuestas a la crítica y escrutinio. El informe Democracia, Libertad de Expresión y Esfera Digital, Análisis de Tendencia y Topologías en Twitter, el caso de la hashtag RedAmLove, publicado recientemente por Signalab del ITESO, evidencia la existencia de una red de bots, trolls y cuentas falsas que reproducen esta narrativa que desdeña a la prensa o a cualquiera que maneje un discurso discrepante al de Andrés Manuel López Obrador, lo cual resulta preocupante en términos de libertad de expresión. Tenemos dos temas en el tintero que valdría la pena agotar en esta cápsula, ¿no? En esta tercera parte en este tercer bloque del programa. Uno es el de esta hipótesis que se plantea en la cápsula, pero el otro tiene que ver con las características de la política social. A ver si nos alcanza el bloque para tratar los dos, Jaime. Te pregunto. Pareciera que en el ámbito de la política social hay una tendencia con respecto a algunos sectores específicos de la población a utilizar una estrategia de transferencia de recursos. Y lo que te quería plantear es que, por lo menos en la evidencia que uno se encuentra cuando revisa este tipo de estrategias, nos indica que sin un buen diseño institucional detrás de una política de transferencia de recursos, lo que suele ocurrir es un efecto contrario al que se busca, es decir, suelen profundizarse las desigualdades y suele rasgarse el tejido social y suelen inhibirse los procesos organizativos, lo cual sería pues básicamente contrario al proyecto de nación que técnicamente se está planteando desde la presidencia, ¿no? Entonces, ¿cómo ves? Primero, si existe esta contradicción y si existe, ¿cómo crees que pueda resolverse? ¿Qué te provoca esta idea? Sí, yo en el bloque anterior señalaba precisamente cómo la política laboral, digamos, sí pareciera, porque es muy inicial, pero pareciera ir en consonancia con una política antineoliberal.
en la que se permite la organización y la lucha de los trabajadores para recuperar, por lo pronto recuperar, y después ya se verá si pueden conquistar nuevas condiciones favorables en las relaciones de trabajo, ¿no? En la política agraria, me parece, como el caso también de las estancias, que digamos, hay que darle también su dimensión, pero que en el caso del campo me parece que es todavía mucho más importante por la trascendencia que tiene para este país, las condiciones de los campesinos y las luchas que se han dado en el campo, el riesgo de que se contribuya precisamente a desarticular la organización campesina. No quiere decir que no se combata la corrupción. Me parece que es muy importante la política anticorrupción. Lo tratamos en el segmento en la ocasión anterior, en el programa anterior. Pero creo que hay que no perder de vista qué es lo que se persigue, ¿sí? El problema es cuando se cae en la lucha contra la corrupción como el objetivo central, que es algo que también se lo plantearon en su momento los panistas y que luego demostraron pues que eran tan corruptos como los priistas, pero en su discurso, su proyecto, etcétera, y seguramente en su momento en la oposición lo creían así, veían como la solución a todo con la lucha contra la corrupción. El problema es que alguna vez, y esto lo tendrá que ver luego con otro punto que podríamos tratar con la famosa declaración de que se acabó el neoliberalismo, cuando López Obrador dijo, me parece que de manera muy errónea, que la cuarta transformación, el fundamento de la cuarta transformación era el fin de la corrupción, pues eso me parece que no puede ser así, ¿no? Que tiene que ser mucho más en una transformación social, y obviamente también de los fundamentos económicos, y lleve aparejado, pues sí, el fin de la corrupción, pero no es, digamos, no debe ser el eje, es un elemento. Y en este sentido, el ataque a la corrupción por la vía de dar los recursos directamente, en este caso a los campesinos, con esta idea del campesino bueno, pues simplemente lo que se genera es, por un lado, sí, un desvínculo, una desvinculación, una desconexión de los campesinos entre sí, es decir, y sus organizaciones, el alejamiento de proyectos colectivos mucho más trascendentes, en fin, esa es una cuestión que me parece muy grave. La otra es que tampoco va a acabarse con la corrupción. ¿Quién te dice que estos campesinos, pues no van a, muchos de ellos, ¿verdad?, a utilizar de manera tan irregular como lo habría hecho una organización, nada más de manera individual? Entonces, digamos que dispersamos la corrupción, ¿no? La micro desorganizamos, la pulverizamos, pero más bien, incluso para tener formas de vigilancia y de control, se vuelve mucho más difícil. Porque aparentemente dices, bueno, vamos a ver si se invirtió en lo que se debía invertir. Pues son millones de gentes. Precisamente por eso en la época de Cárdenas, y hay que recordar que Cárdenas es una de las figuras representativas de la Cuarta Transformación, ¿no? Ahí está en la imagen de este gobierno. Pues en la época de Cárdenas se crearon, se promovieron desde el Estado las organizaciones sindicales contra las viejas organizaciones corruptas, en este caso de la CROM y la CGT, que había sido narcosindicalista, terminó siendo colaboradora del Maximato, con el surgimiento de la CTM, pero también es cuando surge la CNC. Cárdenas impulsa desde como gobernador lo que vino a ser luego la Confederación Campesina Mexicana, que fue la base de la CNC, y la CNC, mucho más que la CTM, fue organizada, impulsada desde el propio gobierno de Cárdenas, y permitió una profundización de la reforma agraria, de tal manera que se puede decir que en la época de Cárdenas se terminó el latifundio como forma de organización económica y el terrateniente como clase social. No quiere decir que no subsistieran en algunos latifundios de algunos terratenientes, pero como clase social y como forma de organización económica prácticamente desapareció, y se consolida el ejidatario como una nueva clase social y el ejido como una forma de organización económica, ya sea como ejido colectivo, ya sea como ejido parcelizado. De tal manera que Cárdenas incluso permite y promueve la organización de los empresarios. ¿Por qué? Porque se necesitan interlocutores. La clave es esa, los interlocutores del Estado con la sociedad. Y
para ejercer incluso una buena vigilancia de los recursos, pues tienes a quienes aparecen como responsables de estos recursos, ¿sí? Y bueno, por supuesto que son profesionales de esa actividad y tienen que vivir de eso, y entonces se puede reglamentar que si los recursos que se bajan un 10% va para la organización, bueno, pues se reglamenta y se controla. Pero me parece que se está cometiendo un error en la medida en que esto se está, espero que se componga, porque hay otra cuestión que es importante, quiero aclarar. López Obrador dio muestras de una gran capacidad de autocrítica cuando se presentó, esto es un paréntesis, pero tiene que ver con lo que estoy hablando, cuando se presentó la iniciativa de presupuesto y que afectaba directamente los recursos de las universidades, aunque globalmente él lo quiso entender así, como si iba a entregar una parte importante de los proyectos de sus llamadas 100 universidades nuevas, pues él lo veía que eso implicaba que no se bajaba, pero sí se estaba bajando a las universidades en particular y en concreto. Y él después, digamos que recapacitó o reformó eso y dijo que iba a cumplir con su palabra, como se había comprometido con las universidades, y se modificó esa parte. Y eso en otro, digamos, el que fue quizás más impactante, y que en el caso de la Universidad de Guadalajara, pues fue claro, ¿no? Claro. Pero de todas las universidades, y particularmente la UNAM, que fue la que dio la pelea, por cierto, para que se restablecieran los recursos mínimos que hasta entonces se tenían, incluida la inflación. De tal manera que López Obrador, esperemos, y yo creo que esa es la tarea también de los sectores, sobre todo más lúcidos, y la izquierda, digamos, hacer la crítica de este tipo de cuestiones, planteando además las soluciones, y esperar que efectivamente tenga la capacidad de hacerlo, ¿no? Porque no veo yo que haya un fin personal o de otro tipo en esto. Me parece que es simplemente una estrategia no solo equivocada, sino que va en consonancia con el viejo modelo neoliberal que supuestamente estaríamos terminando. Una práctica, por ejemplo, que los gobiernos panistas tendieron y buscaron y públicamente lo dijeron que iban a impulsar, el desconocimiento de ellos llaman las organizaciones intermedias, en la mediación entre el Estado y el ciudadano, y entonces cualquier cuestión no podía ser vista como si las organizaciones sociales fueran meros gestores, ¿no? Casi coyotes, y entonces solamente se haría directamente hacia el ciudadano. Eso correspondería perfectamente a una visión de los panistas, profundamente individualista y afín a un modelo neoliberal desde siempre. Pero en el caso de López Obrador me parece que eso no se corresponde y que tiene que revisarse profundamente. Y esta revisión de Jaime necesariamente, Igor, pasa por escuchar estas voces críticas. Y a mí me parece que es importante enfatizar este punto, porque tal y como lo está señalando y lo comentábamos antes, Igor, este esquema actual de transferencia de recursos hacia el campesinado está replicando el vicio que supuestamente se quiere corregir, el vicio que se quiere trascender, y con el riesgo que tú señalas, de fragmentar y de pulverizar una acción colectiva que eventualmente puede constituirse en una instancia de supervisión y de control para que el recurso transferido no se vaya a otras cosas, sino aquellas para las cuales está destinado. Sí, bueno, obviamente, por eso señalo, hay que hacer las críticas. Me parece que hay un problema a veces en las formas de comunicación. En la cápsula se señalaba algunas cuestiones al respecto. Me parece que también se está excediendo, digamos, la visión que se tiene de que López Obrador estuviera inhibiendo la crítica, porque al menos no hay una situación ni mucho menos de represión. Él ha sido muy enfático en ese sentido. No se va a reprimir a nadie, pero tampoco se le va a pagar a nadie. Y bueno, en ese contexto creo que estaría en la libertad precisamente de cuestionar o debatir los señalamientos que se le hagan. Muy diferente a un gobierno como el de Peña Nieto, que muchos de sus achichincles, gobernadores, etcétera, mataron o reprimieron o amenazaron o apresaron periodistas, y desde el gobierno de Peña Nieto se distribuyó una cantidad de recursos enorme para corromper medios o para tenerlos de su lado. Se les dio incluso una telebancada, si no mal recuerdan, etcétera. Entonces ahí obviamente él no tendría ninguna autoridad para decir nada, pero cuando se toma esa distancia,
¿no? Entonces la prensa y los medios tienen toda la capacidad de criticar, pero también el presidente tendría toda la capacidad de responder en el estilo que use, ¿no? Que a veces es medio ranchero si ustedes quieren, pero mientras no haya una amenaza, una agresión, una represión o una compra de voluntades, creo que eso definitivamente, pues yo no le daría tanta relevancia. Lo que sí me parece es que debe haber mecanismos de mucho mayor comunicación con la sociedad y entre ellos incluyo a los propios periodistas, por supuesto, pero eso es lo que quizás falta. Y falta también porque quizás está muy centralizado todo en la figura de López Obrador, que por su naturaleza no es algo que se inventó ahora. Cuando fue jefe de la Ciudad de México, hay que recordar que él tenía ya esos famosos mañaneros que ahora tanto se le critican. Nadie se los criticó entonces y se veía bien. Me parece que está bien que él tenga una comunicación directa, pero me parece que debe haber mecanismos mucho más amplios y también que se permita una mayor relación entre las diversas instancias de gobierno y una mayor coherencia entre ellos, porque acabamos de ver un pleito tremendo ahí entre Pemex, pues salió la dirección bien parada, ¿no? Porque era la que actuó con mayor razón, y la señora esta que dirige la Secretaría de Energía, que realmente quedó en muy mal papel, ¿no? Pero es absurdo que eso se debata o se dé por un lado en los medios y que por otro lado la sociedad le sienta que le falta comunicación suficiente. Es decir, ahí hay algunas fallas en ese sentido. Claro. Estamos cerrando el tercer bloque, el penúltimo y gol. Me parece que hay que ahora sí que corretearnos para que en la siguiente cápsula cerremos la charla y el debate de hoy. Muy bien, nos vamos a corte entonces. Recordar nada más que se anoten por el paquete de libros que tenemos acerca de las ciencias sociales. Vamos a corte. Detrás de la puerta habitan los diálogos del pensamiento. Regresamos. Pues estamos de regreso ya a nuestro último bloque y en quisiéramos aprovechar para cerrar con algunas, digámoslo así, paradojas, algunas tensiones que están, no todo es miel sobre hojuelas. Hay una buena, digamos, un buen respaldo por parte de amplios sectores de la población, pero la verdad es que también hay algunas contradicciones importantes que valdría la pena evaluar, ¿no? Por ejemplo, digamos, esta especie de alabanza al carácter laico del juarismo y la cercanía que ha mostrado López Obrador con algunos sectores religiosos, incluso cediendo o por lo menos promoviendo espacios para este tipo de sectores. Luego el decreto del fin del neoliberalismo en nuestro país, mientras que eso por una parte, mientras que hay un acercamiento muy significativo con el sector bancario, con los banqueros del país también, pero también se establecen diálogos con lo que podríamos llamar como el imperio, ¿no? El yerno de Donald Trump en casa de Bernardo Gómez, que es copresidente de Televisa. O sea, ese tipo de cosas han estado presentes también a lo largo de estos 100 días y creo que valdría la pena por lo menos señalarlas, ¿no? ¿Qué piensas al respecto, Jaime? No, así es. Mira, yo creo que una cuestión que es muy, muy importante. Sí, está el asunto que tú señalabas del Estado laico, que no termina de verse muy claro. Creo que cualquier democracia seria, el piso mínimo es el Estado laico. Así es. Porque cuando metemos a Dios en la política, pues entonces hay un solo voto que decide todo, ¿no? Y ahí tenemos estados fundamentalistas como Arabia Saudita, o cuando aquí el señor Alberto Cárdenas decía que porque Dios estaba de su lado y entonces la decisión que él tomaba era la válida y no importaba si la gente estaba de acuerdo o no, o cualquier otro tipo de fundamentalismo religioso en política. Me parece que hay que excluir cualquier visión religiosa. En la vida íntima, pues cada quien puede condenar y mandar al infierno a quien quiera, pero dependiendo de sus creencias. Pero lo que no se vale es llevar ni a las leyes ni a la vida política los sentimientos religiosos de nadie, precisamente para que se respeten las de todos. Claro. Entonces, digo, si no se caen absurdos como en Italia hasta 1976, 78 me parece, por ahí, que todavía estaba prohibido el divorcio, o en la España franquista, ¿no? Todavía los primeros años de la transición, en que también estaba prohibido el divorcio por razones religiosas. Es decir, y bueno, todo el debate sobre el aborto, etcétera. Me parece que tenemos que partir de puntos claramente laicos. Y en ese sentido, López Obrador cojea de repente
en estas cuestiones, y creo que hay que ser muy exigentes en mantener el Estado laico. Lo otro que también me parece muy, cuestionable es decretar el fin del neoliberalismo, porque con declaraciones no se acaba el neoliberalismo. Sí ha tomado acciones, y lo hemos señalado de manera muy pronta, y lo cual yo aplaudo, para ir avanzando a un modelo diferente, pero de ninguna manera se acabó el neoliberalismo. Y mira, sí es importante señalar efectivamente cómo se dio este encuentro con los banqueros o con el yerno de Trump. En el caso del yerno de Trump pareciera que la plática tenía que ver con el asunto de las inversiones extranjeras. Con los banqueros pues realmente no hubo mayor cuestionamiento, sino se les avisó que probablemente se les harían algunos ajustes en comisiones, lo cual no tiene nada de extraño, porque en todos los países del mundo las comisiones son mucho más bajas que en este país. Aquí sostenemos a los bancos extranjeros que cobran aquí comisiones altísimas y allá están tronados, e incluso deudas que tienen allá las transfieren acá y luego con recursos públicos prácticamente terminamos pagándolas, ¿no? Entonces eso tiene que revisarse y no cuestiona necesariamente el neoliberalismo. Y el otro, que los bancos se expandieran a través del territorio, que no es una mala propuesta, pero no tiene nada que ver con combatir el neoliberalismo. ¿Qué implica combatir el neoliberalismo? Dos fueron las cuestiones fundamentales del neoliberalismo. Una, que no se ha tocado prácticamente, ya hubo un anuncio a eso, al respecto, pareciera que se va a actuar en eso, pero es clave, mientras no se haga eso no va a cambiar, es que el que más, las empresas que más ganen, mucho más deben pagar impuestos, ¿sí? Y esto no acaba con el capitalismo. Grandes países muy exitosos en términos económicos dentro del modelo capitalista, como los países del norte de Europa, tienen impuestos altísimos para estas empresas. Los grandes recursos que se obtendrían de estos grandes ricos que concentran más de la mitad, y a veces, ocho gentes pueden concentrar más del 60% de los recursos del resto de la población, o un 0.01% a veces posee prácticamente el 80% de los recursos. Bueno, ellos deben de pagar impuestos tales que permitan que este país tenga mejores condiciones y se permita una redistribución de la riqueza. Esa es la clave, y eso es lo que acabó la Margaret Thatcher, y eso es lo que acabó Reagan, incluso con modelos del estado de bienestar capitalista, pero estados de bienestar. Ese es un primer punto que no se está tocando mucho, aunque ya se señaló que ya no se iban a hacer estas concesiones brutales donde las grandes empresas, los grandes ricos pagaban 50 centavos, mientras que los trabajadores pagaban el 20 o el 30% y hasta el 40% de sus impuestos. Porque incluso quien gane mucho, ¿sí?, por más que gane, es un empleado. El que multiplica por miles de veces lo que gana ese empleado es la gran empresa y el gran propietario. Y ellos son los que tienen que pagar los grandes impuestos. Hay que recordar que incluso en las épocas del gobierno de Reagan todavía había empresas en Estados Unidos que pagaban cerca del 80% de sus ingresos en impuestos, ¿sí? Mientras que no hagamos esto, no podemos hablar del fin del neoliberalismo. Y lo otro, que deje de cargarse sobre los trabajadores el costo precisamente del crecimiento de estas grandes empresas, porque mientras que el salario bajó 5 veces, a la quinta parte, desde el fin del gobierno de Echeverría hasta la actualidad, los famosos 36 años, bueno, hay que decir que en ese periodo se multiplicó por más de 5 la acumulación de riqueza en esas grandes empresas. Es decir, ¿quién fue el despojado y quién fue el beneficiario de ese despojo? Bueno, hay que invertir las cosas. Hay que hacer que el trabajador recupere su capacidad de adquisición, es decir, un salario mucho más alto, de manera directa, pero también de manera indirecta, con los recursos que se obtengan de los impuestos que paguen estas grandes empresas. Es decir, obligar a que el salario suba exponencialmente, así como bajó exponencialmente, y que los impuestos de las grandes empresas suban exponencialmente mientras que bajen los impuestos de los trabajadores, que son la gran mayoría. Es decir, sí se trata de bajar impuestos, sí, pero de la gran mayoría que son los trabajadores. Y se trata de subirlos, sí, muchísimo de las grandes empresas que son las grandes beneficiarias de la explotación de esos trabajadores. Y hasta ahorita lo único que parece verse, Jaime, en esta charla con los banqueros es una invitación a que reconsideren el monto de las comisiones que cobran por diversos puntos. Una invitación que en efecto no tiene este carácter vinculante.
No, y aunque, como dije, efectivamente se revisara, porque hay una ley que se atoró porque tuvo impacto en la bolsa de valores, etcétera. Bueno, pero a lo mejor de manera menos ruidosa, pero por supuesto que habrá que establecer ciertos controles, igual que lo que pagan en España. O sea, porque allá pagan menos, cobran menos comisiones y pagan más impuestos, o Santander, y están tronados allá de repente en tal año, pero aparecen como empresas que con grandes ganancias por lo que le sacan a los mexicanos. Es decir, eso definitivamente tiene que corregirse, y eso no es ni enfrentar al capitalismo, ni acabar el capitalismo, y ni siquiera es acabar el modelo neoliberal, pero sí implicaría avanzar a un mayor control del capital financiero, que es el que está llevando al desastre al mundo, ¿no? Muy bien. Bueno, Jaime, pues tenemos que cerrar ya este programa. A mí me gustaría comprometerte para en una próxima edición hiciéramos una evaluación, pero de los 100 días del gobierno jalisciense. ¿Qué te parece? ¿Te animas? Sí, claro, con todo gusto. Perfecto. Oye, y para cerrar, ¿qué te parece si nos dices para otorgar el paquete de libros, qué te parece si nos dices un número del 1 al 14? El 9. El 9. Saúl Munguía Martín. Saúl, seguramente te van a dejar por ahí las instrucciones para acceder a este paquete de libros en nuestra página te van a dejar las instrucciones en nuestra página de Facebook para que puedas acceder a este paquete de libros. Pues sin más, nos despedimos. Salvador Gutiérrez nos mandó un comentario, te lo agradecemos mucho. Ya no nos alcanza el tiempo para leerlo en vivo, pero procuraré contestártelo por la vía del Messenger. Entonces, pues nos vemos, Ramón. Un saludo a Almendra. Hay que decirle que por favor se recupere. Nos hace mucha falta. Para la siguiente semana. Excelente. Y bueno, Jaime, como de costumbre, gracias. Esta sigue siendo en tu casa. Almendra, te esperamos la siguiente semana. Jaime, muchas gracias. Muchas gracias al equipo de producción y nos escuchamos pronto. Perfecto. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.